El número 7 es una gran cosa en la Biblia. Sí, en el hebreo bíblico la palabra 7 está conectada con la idea de plenitud o totalidad. Y eso es algo que todos anhelamos, pero que a menudo no experimentamos. Más bien nos encontramos en un constante trabajar, luchando contra el caos sin un descanso real. Así es, ten eso en cuenta ahora que vamos a Génesis 1 en la Biblia. Se inicia con oscuridad y desorden, pero entonces Dios habla para traer luz y orden de modo que la vida pueda florecer. Y esto pasa en el transcurso de 6 días. Cada día es demarcado con la frase, y fue la tarde y fue la mañana. Pero en el séptimo día pasa algo especial. Dios se detiene y descansa. Exacto, la creación es traída a su conclusión en el séptimo día. Y esa frase, y fue la tarde y fue la mañana, no aparece en el séptimo día. Es como un día sin final. En el séptimo día, la presencia de Dios llena su creación. La tierra provee para todas las criaturas de Dios, incluyendo los humanos, quienes son ordenados a reinar el mundo junto con Dios para siempre. Los reyes y reinas del séptimo día de descanso. Me gusta. Pero los humanos son engañados por un poder oscuro y sufren la pérdida de ese descanso. Son exiliados al desierto y ahora deben trabajar como esclavos de la tierra. Hasta que mueran y regresen al polvo del que salieron. Pero Dios quiere restaurar la humanidad a ese descanso del séptimo día. Entonces, Él decide darle a la familia de Israel esa experiencia del máximo descanso, de modo que puedan compartirlo con otros. ¿Pero cómo? Ellos están en Egipto, siendo esclavos de un imperio opresor que los está moliendo hasta el polvo. Entonces, Dios confronta a Egipto y libera a los israelitas llevándolos a través de la oscuridad y el caos en el camino hacia la tierra prometida. Ahora, mientras están de camino, se encuentran en el desierto. Es fácil perderse, la vida es difícil, no han llegado a la tierra de descanso todavía. Pero mientras están de camino, Dios los invita en el desierto a empezar a vivir como si estuvieran en la tierra prometida. Pero, ¿cómo practicas el descanso futuro mientras estás en el desierto? Bueno, Dios les dice que cada séptimo día ellos deben dejar de trabajar, o en hebreo, que hagan sabbat, para poder descansar y disfrutar del mundo bueno de Dios. Entonces, toma un día completo para vivir como si el descanso máximo ya hubiese llegado. Sí, este es el sabbat, celebrado cada semana en el séptimo día. Pero hay más. El sábado es solo uno de los 7 festivales que Israel practicaba cada año, cada uno anticipando el descanso del séptimo día. Esos son muchos 7. Y hay más. Cada 7 años los israelitas debían liberar los esclavos, perdonar las deudas y dejar la tierra descansar por todo un año. Entonces, cada 7 veces 7 años, llegaba el más grande séptimo día de descanso, llamado el año del jubileo. Si alguno había perdido su tierra o había caído en deuda, todo sería perdonado y todo sería restaurado. Oh, o sea que el Sabbat, los festivales y el año del jubileo, todos apuntaban a la esperanza del futuro descanso. Cierto. Ahora, cuando los israelitas entraron en la tierra, ellos se olvidaron de su Dios y por eso perdieron su oportunidad de descanso en la tierra prometida. Allí son exiliados y esclavizados de nuevo por otra nación opresora y llevados de vuelta a un mundo de caos y de desorden. Pero los profetas de Israel dijeron que su exilio terminaría un día y que vendría el máximo jubileo de libertad y descanso. Pero las generaciones iban y venían y ellos todavía seguían esperando. Es en este punto oscuro de la trama que Jesús aparece, y Él inicia su ministerio público un sábado, en un día de reposo. Sí, Él leyó en voz alta el rollo de Isaías diciendo que era tiempo de que todos los cautivos y los esclavos sean liberados porque este era el año favorable del Señor. ¿Y qué quiso Él decir por el año favorable del Señor? Él estaba hablando del máximo jubileo. Entonces Jesús estaba estableciendo que el descanso del séptimo día solo vendría a través de Él. Cierto, Él dijo que era Señor del día de reposo, y Él confrontó el desorden y la oscuridad en todas sus formas, liberando al pueblo de la enfermedad, del pecado y aún de la muerte misma. Sin embargo, Jesús fue asesinado, así que aún su trabajo quedó incompleto. O al menos eso parecía. Pero nota que Jesús programó su muerte para que ocurriera al final de la semana. Su cuerpo descansó en la tumba durante el día de reposo y en el 8º día se levantó de entre los muertos. Espera. ¿El 8º día? O sea, el primer día de una nueva semana. Exactamente.
La resurrección de Jesús fue como el primer día de una nueva creación donde la luz y la vida de Dios irrumpieron en la oscuridad. Así que, debido a la resurrección, tenemos esperanza en la promesa de Dios para un descanso futuro. Pero no estamos aún ahí. Es como si todavía estuviésemos en el desierto, experimentando luchas y dolor. Pero en la medida en que transitamos hacia el máximo séptimo día de descanso, Jesús nos invita a experimentar una prueba del verdadero descanso siguiéndolo a Él. O en sus propias palabras, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pues es casi hora de irse a comer, ¿verdad? Si el pastor mantiene el mensaje corto, seguro que vamos a ir a comer, echarnos un buen taco. ¿Qué hora es? Esa pregunta la hacemos todas las semanas y a veces múltiples veces durante el día. ¿Qué hora es? Porque todos nosotros tenemos compromisos que cumplir, lugares a los cuales ir, cosas que hacer. ¿Qué hora es? Toda nuestra vida está organizada por prioridades, por cosas que hacer, y muchas de esas cosas son dictadas en ritmos que tienen que ver con el tiempo. ¿A qué horas entras a trabajar? ¿A qué horas llevas a los niños a la escuela? ¿A qué horas los sacas de la escuela? ¿Cuánto tiempo tienes que cocer los frijoles para que no se te quemen? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hora tengo que? ¿Qué hora es? Si estás en una situación difícil, tarde se nos hace que se acabe, ¿verdad? Tarde se nos hace, y con el salmista decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, he de soportar? ¿Hasta cuándo? Me da gusto compartirte que este es el último mensaje de nuestra serie de Restaurados, pero aunque no lo planeé así ha sucedido. Al terminar esta serie, que al principio pensé iba a ser una serie de hablar del descanso que Dios nos da a través de la santificación, bueno, ha sido todo un proceso más bien complicado de cómo nuestras vidas incompletas tienen tantos problemas que Dios tiene que arreglar, porque Dios dice: sean santos como yo soy santo, en Levítico 19:2, y nuestra vida está lejos del estándar de Dios. En mi casa, como te conté al principio de esta serie, tuvimos una inundación, y desde el 15 de junio hemos estado fuera de casa y esto ha sido un desastre. Pero me da gusto compartirte que esta semana ya empezaron a restaurar, reconstruir todo el mugrero. Entonces mi casa está hecha un desastre todavía, pero ya hay un comienzo que se ve con buen fin. Gracias a Dios ya va la restauración, pero todavía va a tomar por lo menos un mes más terminar. Y durante todo este proceso yo sigo diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor me ha enseñado tantas lecciones de cómo nos cuida, de cómo en medio de la necesidad sigue presente, pero tarde se me hace terminar, porque yo soy una persona que tiendo a ser impaciente. Y yo le digo al Señor: Señor, dame paciencia, pero dámela ahora mismo. Y así no es como funciona la paciencia, ¿verdad? La paciencia tiene que tener su obra completa, porque la paciencia tiene que ver con la esperanza. Y la esperanza tiene que ver con perseverar en medio de la aflicción, y así es como Dios transforma nuestro carácter. Y desarrollar un carácter de esperanza, ¿cómo duele? ¿Cómo duele cuando estás atrapado tú, o ya sea en un vicio, o una mala actitud, o una mala relación? Cuando hay cosas más allá de tu control que tú no puedes simplemente arreglar, ¿cómo duele tener que esperar y confiar que Dios lo va a hacer? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué hora es, Señor? Tengo tanto tiempo orando y no me has respondido. ¿Hasta cuándo, Señor? Ponle fecha, Señor. Tú dime. Si yo sé, yo me espero. Y Dios dice: vas a tener que confiar en mí. ¿Hasta cuándo? El tiempo que tome. ¿Estás dispuesto a confiar en mí? ¿O será que nada más confiamos en Dios en lo corto o en lo que podamos controlar? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hora es? Como el video del Proyecto Biblia nos ayudó a ver, una de las áreas que Dios quería santificar en la vida del pueblo de Israel no solamente era los espacios y personas, era también la manera en que el pueblo de Israel veía el tiempo. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios santifica el tiempo y utiliza este tiempo santificado
para hacer a su pueblo diferente de las naciones paganas alrededor. Si tienes tu Biblia, te voy a invitarte a abrirla en Levítico capítulo 23, 24 y 25. Este es el último mensaje de nuestra serie de Levítico y la parte final del libro donde Dios le dice al pueblo de Israel: no solamente quiero que tengas sacrificios, no solamente quiero que tengas la ley, no solamente quiero que tengas sacerdocio y leyes. Tú vas a ser un pueblo que vive su vida de una manera diferente a los paganos por la manera en que administras tu tiempo, la manera en que vives tus prioridades. En el capítulo 23 vemos que Dios tenía ciertas celebraciones, ciertos festivales que separaban a Israel de las naciones paganas y le daban una perspectiva muy única del significado del tiempo de la historia, pero también de su propósito, el propósito de Dios en esta historia. Capítulo 23 vamos a ver los festivales de Israel. 24 y 25 tienen que ver con el último cumplimiento de la historia de Dios y los propósitos de Dios en la salvación de la humanidad. Pero antes de ver esto, déjame darte un poquito de contexto de por qué esto era tan importante y por qué sigue siendo importante para nosotros, y de hecho no hemos cambiado mucho en nuestro contexto. En la antigüedad, las naciones paganas y los reinos, los pueblos paganos tenían diferentes perspectivas del tiempo. Algunos de ellos veían el tiempo como algo cíclico, como algo que se repetía vez tras vez, y que la humanidad estaba atrapado en estos ciclos de nacer, crecer, morir y renacer. Ideas como la reencarnación eran cosmovisiones que dependían de una visión cíclica de la humanidad, cíclica de la historia, donde no hay nada nuevo debajo del sol, todos son ciclos que se repiten. Aún la vida de la humanidad está atada a estos ciclos de reencarnación y muerte. Reencarnación. De hecho, esta perspectiva en la mayoría de las culturas paganas era la manera normativa de ver las cosas. Ideas como el destino, el fatalismo, eran perspectivas muy comunes en la antigüedad. Ni siquiera los dioses eran inmunes a estos ciclos de reencarnación. Tú conoces ideas como el karma, ¿verdad? Porte bien, porque si no el mal karma te alcanza. No, espera tantito. ¿Será que tú y yo estamos atrapados en ciclos de causa y efecto donde naces y renaces? En la televisión a veces ideas resurgen de manera que se convierten en shows de televisión. Hay uno ahorita, si tienes Amazon Prime, le llaman Wheel of Time. Es un show de mitología y hacen acerca de la humanidad como si la historia es esta rueda del tiempo que está tejiendo nuestras historias y todo se repite de manera cíclica. Otras historias hablan de tiempo como un recurso que todos tenemos, pero lo tenemos de manera limitada, y cuando se nos acaba, ya no hay más significado. Filosofías como solamente vives una vez. Ahorita es cuando tienes que darle vuelo a la hilacha, porque cuando se deshilacha ya no hay más, ¿verdad? Entonces, ahorita disfrútalo, porque si no lo disfrutas, ya no hay vuelta de hoja, se te acabó el asunto. Así que, especialmente mientras eres joven, ¿verdad? Ya que estés viejito, vas a la iglesia. Ahorita de joven, haz lo que te dé la gana. Hay una película, a mí me la contaron, yo ni la he visto, a lo mejor yo no sé. Una película de ciencia ficción que se llama Jupiter Ascending, Júpiter ascendiendo. Pero esa película es de un futuro distópico donde la humanidad está en las estrellas y puede viajar entre planetas, pero donde hay una parte de la humanidad que se ha convertido en personas increíblemente ricas y poderosas, y lo que ellos hacen para vivir para siempre es cosechar a otros seres humanos y extraerles su vitalidad en un líquido que les compra lo más preciado que alguien puede tener en todo el universo. ¿Sabes qué es eso? Tiempo. Porque el tiempo es equivalente de vida y existencia. Y si tienes tiempo, puedes vivir. Pero ¿qué pasa cuando se te acaba el tiempo? Harías lo que sea por conseguir un poquito más. Entre más cerca estás de la eternidad, más ansioso te vuelves. Cuando tenías 10 años, 15, 20 y tu salud era perfecta, eso ni piensas, eres débil, te caes, te levantas. Pero ya que estás en tus 30, tus 40, tus 50, tus 60, caray. Ya que empiezas a reemplazarte que la rodilla, que la cirugía de esto y aquello, caray. No eres indestructible, ni eres Superman. Somos personas que tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte. Y el tiempo
Parece ser un recurso que poco a poco ya no tenemos y nos desesperamos por conseguir. Todas estas eran visiones comunes en la antigüedad de los pueblos paganos. ¿Pero qué del pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel, como vamos a ver el día de hoy en Levítico, tenía una visión muy diferente del tiempo. Para el pueblo de Israel, el tiempo y el espacio eran una oportunidad de experimentar la presencia de Dios y descubrir sus propósitos eternos. El tiempo era una manera en la que Dios se hacía presente, un Dios eterno y trascendente, se hacía presente e inmanente, dicen los teólogos, presente e interactivo con la humanidad. Y el tiempo era una manera lineal de ver la historia, donde tenía un comienzo en la creación y tenía un final en el juicio de Dios. Los israelitas tenían una visión lineal y progresiva de la historia, no cíclica. Y esta visión lineal y progresiva de la historia tenía un comienzo y un final con Dios. Pero no solamente eso, también la historia, el pueblo de Israel la veía como una historia con el propósito de revelar las palabras y las obras de Dios. Dios tiene un propósito. No es fatalismo, no es que, lo que sea, pues que tenga que ser, que al cabo es el destino. No. El pueblo de Israel veía la historia como la interacción de Dios ejecutando sus propósitos redentores. Y eso al pueblo de Israel le daba un propósito eterno en su tiempo aquí y ahora. Todo lo que tú y yo hacemos desde el punto de vista del pueblo de Israel tenía un propósito a la luz de los propósitos de Dios. El Dios de la Biblia, el Dios del pueblo de Israel, no estaba ni sujeto ni a merced de los ciclos naturales de tiempo que él había creado. En otras palabras, el Dios de la Biblia nunca llega tarde, nunca llega antes de tiempo, nunca está deprisa, nunca le falta tiempo. Siempre todo lo que hace es en su plan perfecto y providencial, y sus propósitos se van a cumplir, porque el Dios de la Biblia es un Dios soberano que es Señor del tiempo mismo. Y eso el pueblo de Israel le daba un consuelo enorme en un mundo donde el tiempo es un tirano que produce desesperación. Los griegos tienen una visión muy interesante del tiempo. Cronos, el padre de su dios supremo Zeus, era un tirano que devoraba a sus hijos tan pronto como nacían. Los griegos tenían una visión del tiempo como un tirano que consumía todo aquello que tenía propósito. A veces así se siente en nuestra vida, ¿no es cierto? Especialmente en los Estados Unidos. Mira, vivimos en un país, en el país más rico del mundo, con todos los recursos que pudiéramos soñar. Tenemos autos, tenemos hospitales, nuestros supermercados están atascados de productos, y aún así no somos felices, estamos enfermos, deprimidos, nos acostamos en la noche después de un día de trabajar arduo y ocupado, cerramos los ojos y en lugar de descansar en paz, ¿sabes qué pensamos? No alcancé a hacer esto, estoy preocupado, ¿cerré la puerta? ¿Se me están quemando los frijoles? ¿Qué voy a hacer con los biles? Preocupados, con la presión del corazón alta, diabéticos, medicados. Y aún así, no acabamos de hacer todo lo que supone que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque hay tantas prioridades en este mundo caído que nos distraen de los propósitos de Dios, que nos mantienen ocupados, pero no nos dan propósito. Y que lo que Dios quiere que nosotros tengamos es vidas cuyos propósitos dicten los ritmos de cómo vivimos. Es posible estar ocupado y desperdiciar toda tu vida. Tú puedes ganar el mundo y perder tu alma. Y si te la pasas ocupado, pero estás ocupado en los propósitos que no impactan la eternidad, ¿de qué te va a servir cuando aparezcas delante de Dios y te des cuenta que todo lo que edificaste tu vida es madera en hojarasca, pero nada sobrevive el fuego de la prueba de Dios? Entonces, con eso en mente, vamos a Levítico 23 al 25 y veamos cómo Dios utilizó santificación del tiempo para apartar al pueblo de Israel de las naciones paganas. Por cierto,
Si tienes oportunidad, en el centro de cuidado congregacional, aquí en mi mano izquierda, al final del servicio, hay un par de pequeños cuadernitos. Solamente están disponibles desafortunadamente en inglés. No están estos en la sección de español, pero son bastante útiles. Si hablas inglés o quieres practicar tu inglés, estos 2 libritos te van a ayudar a ver el calendario profético de Dios expresado en Levítico capítulo 23, los festivales. Son los festivales de Dios de primavera y de otoño. Te los recomiendo mucho porque esto te va a ayudar a explorar más si tienes interés de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, están ahí en la parte del centro de cuidado congregacional. Con confianza, toma los que gustes. Entonces, la pregunta de hoy es esta: ¿cómo usa Dios el tiempo para distinguir a su pueblo de las naciones paganas? Como te hablé hace un momento, la visión del pueblo de Israel del tiempo de Dios por su instrucción es muy diferente de cómo los paganos lo ven, y de hecho es la promesa de cómo Dios en la iglesia quiere que nosotros vivamos a la luz del cumplimiento en Cristo Jesús. Vamos a ver cómo Dios usa el tiempo. Vamos a ver 3 cosas. Primero, vamos a ver que al santificar el tiempo, Dios creó ritmos para que su pueblo se relacionara con Él y entre sí mismo según sus propósitos creativos y redentores. ¿Qué significa esto? Cuando Dios aparta el tiempo de una manera particular para su pueblo, esta manera de ver el tiempo es una oportunidad para Dios de relacionarse con sus criaturas, el ser humano, pero también para crear una comunidad y una cultura humana, una comunidad humana diferente. Como vimos en el video, no una cultura esclavizada por los ritmos de nuestras tiranías y urgencias humanas y sociales, ni por los ritmos de la creación sin descanso en un mundo caído. Dios quiere que nuestra relación con Él determine cómo nos relacionamos unos con otros, y el tiempo es gran parte de esos ritmos. Vamos a ver 3 cosas. En un momento, Levítico 23 al 25, vamos a ver que Dios le dio al pueblo de Israel 3 grandes ritmos relacionales donde el tiempo era importante para relacionarse con Él. El primer ritmo es un ritmo semanal, donde Dios quería que el pueblo de Israel pudiera recalibrarse regularmente para darse cuenta que ellos vivían para Dios. Un ritmo semanal es el sábado, el sábado. Vamos a hablar de ello en un momento. Segundo, vamos a ver que Dios le dio al pueblo de Israel ritmos anuales, no semanales, anuales, con los festivales de primavera y otoño, para revelarle al pueblo de Israel su plan redentor a largo plazo. En otras palabras, cada semana tus actividades en el mundo microcósmico de tus rutinas diarias tienen significado para Dios, y es importante que administres tu tiempo cotidianamente a la luz de sus propósitos, y no te vas a perder. Pero hay más que nuestra vida. A lo mejor tú y yo vivimos 50, 60, 70, 80 años, 100 años. Pero ¿qué son 100 años a la luz de la eternidad y de 1000 generaciones? Entonces Dios quería que el pueblo de Israel supiera que aunque nuestra vida es limitada, nuestra vida tiene propósito a la luz de todo el plan redentor de Dios. En otras palabras, mientras Dios nos rescata de nuestra corrupción y muerte y la vanidad de este mundo caído y nos trae a su plan eterno, Dios quiere que sepamos que este no es fatalismo. Dios está trabajando a propósito para redimir nuestras vidas pequeñas a la luz de su gran plan. En otras palabras, ¿será que debo vivir mi vida, vive como me dé la gana y que pase lo que pase? ¿Qué tal si te toca sufrir? No, pues yo mejor me aparto de Dios, me iba mejor cuando no lo conocía. El sufrimiento del creyente tiene significado a la luz del plan eterno de Dios, porque esta vida no es todo lo que hay más. Y Dios quería que el pueblo de Israel entendiera ese plan profético de redención. Vamos a hablar de ello un momento en los festivales. Entonces, un ritmo regular, semanal de recalibrarse el sábado, un ritmo anual de revelar y entender el plan redentor de Dios, y había un ritmo más. Capítulo 25 vemos que Dios le da instrucciones acerca del día del jubileo, y cada 7 años el día que debían dejar la tierra descansar. Ese ritmo de 7 años y 50, el año 50 después de 7 veces 7 años, era una visión y una probadita de la eternidad, cuando Dios por fin libere a toda la creación de la corrupción, de la muerte y del pecado. Vamos a ver un poquito después. Entonces, acompáñame a ver el primer propósito. Levítico 23, versículo del 1 al versículo 3. Vamos a ver que el primer ritmo, el sábado, es un ritmo microcósmico en lo cotidiano, en tu vida diaria, donde cada semana Dios quiere recalibrar nuestras prioridades para que cumplan sus propósitos. Ahora, ¿qué significa recalibrar? Recalibrar significa
hacer una pausa para reajustar, hacer ajustes. Este reloj, tiene muchos años que lo tengo, pero este reloj es un reloj automático. Y es un reloj a la antigüita porque me encanta cómo con engranes y metal y con resortes puede hacerse una invención que mide el tiempo sin baterías. Funciona con el movimiento de tu muñeca, ¿verdad? Tú le das cuerda. Pero si lo dejas descansar un día o dos, se le acaba la cuerda y tienes que agarrarlo y ajustarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo que este reloj refleja no es el mismo que tenía cuando lo dejaste ahí. A veces tú y yo no estamos en sincronía con Dios. Y a veces nuestro tiempo y el tiempo de Dios no son el mismo. A veces las prioridades de Dios y mis prioridades no son la misma. Y si nos alejamos mucho de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Tendemos a decirle a Dios, Dios, ¿por qué no me contestas? Vas tarde. Y Dios nos dice, en mi reloj yo voy bien. Entonces tú le dices, oh Dios, pues ajustate el reloj porque aquí en mi reloj andas mal. No, así no funcionan las cosas, ¿verdad? La historia funciona con el reloj de Dios, no tu reloj, no mi reloj. Cuando hay una discrepancia entre el plan de Dios y mi vida, yo soy el que tengo que ajustar. Eso es recalibrar. Yo le digo, Señor, ¿qué hora es en tu reloj? O que mi reloj marca otra hora. Discúlpame, Señor, estoy mal. Tú recalibras, te ajustas, te vuelves al carril donde Dios quiere que estés. Regularmente tú y yo tenemos que hacer eso porque como ovejas tendemos a salirnos del camino. Y Dios tiene que agarrarnos con su bastón y volvernos al camino. Eso es recalibrar. Semanalmente el pueblo tenía que estar echándole un ojo a su caminar porque si no se sale uno del camino. Es el propósito del sábado. Levítico 23, versículo 1 dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ahora, por cierto, esa frase donde dice las fiestas solemnes, esa palabra solemne es una palabra muy interesante en el hebreo. Esa palabra tiene que ver con el significado de algo que tiene propósito, a propósito. Fiestas solemnes son una cita. El significado es una cita. Algo que te tomaste el tiempo de planear y hacer un paréntesis en tus rutinas diarias para enfocarte en algo con un propósito específico. Y Dios dice, estas van a ser fiestas solemnes, una santa convocación. El propósito de estas citas es tener una convocación, es crear una comunidad apartada para tener un encuentro con Dios. Entonces, lo primero que aprendemos de lo que Dios le dice al pueblo de Israel es que estas celebraciones y esta manera de ver el calendario realmente es una manera de relacionarse con Dios. Escúchame bien. Si tú amas a alguien o le dices yo te amo, pero nunca pasas tiempo con esa persona, ¿realmente le amas? No le llamas, no sales en citas si es tu esposo, tu esposa o de novios. Si dices, tengo novia, tengo novio y es de larga distancia, pero nunca se hablan, ni por teléfono, ni salen, ni se ven. ¿Así funcionan las cosas realmente? Con tus hijos, dices que amas a tus hijos, pero no vas a la escuela, a sus eventos, ni los ves. Sales temprano, llegas tarde, de repente los volteas a ver y dices, caray, ¿cuándo creciste tanto? ¿Realmente los amas? Cuando amamos a alguien, compartimos nuestra vida con esa persona y parte del compartir nuestra vida es dar tiempo, pasar tiempo juntos. Bueno, Dios dice, quiero que tú y yo comencemos en este pacto y esta relación en comunidad pasando tiempo juntos. Y este tiempo va a ser especial. En el Nuevo Testamento, esto lo vemos de esta manera. El Nuevo Testamento habla acerca del tiempo de diferentes ángulos. Dos de ellos muy prominentes es el tiempo como los minutos del reloj. El tiempo que medimos en el reloj en el Nuevo Testamento es el concepto de cronos. De ahí obtenemos la palabra un cronómetro, ¿verdad? Medidor de tiempo. Cronos es tiempo que pasa sin que tú puedas detener. Te guste o no, el tiempo va a pasar día y noche, siguiente día. No lo puedes detener. El tiempo es este tirano, este titán que se come a sus hijos. Pero en el Nuevo Testamento hay otra manera de hablar del tiempo y es la palabra griega kairos. Una temporada específica con cierto propósito, es una cita. Esta es la idea de estas celebraciones. Este no es tiempo nomás por pasarla. Esta es una temporada de oportunidad para que Dios intervenga y ejecute sus propósitos.
Y el primero de ellos es este, van a ser mis santas convocaciones. Versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Lo leemos a la luz de la historia de la iglesia y de la historia judía y todo esto, y el sábado, día de reposo, ya sabemos que tenemos días de descanso. De hecho, mañana lunes es día feriado aquí en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Es el día qué? Día del trabajo. Y qué irónico que en el día de trabajo descansamos, pero no dejes que eso te moleste, ¿verdad? En la antigüedad, el pueblo de Israel era único en que en sus leyes y en su fe había un día donde todo trabajo debía cesar. Si tú le preguntabas, por ejemplo, a los egipcios, el reposo y el descanso era solamente el privilegio de las clases más altas. El resto tenían que trabajar como si todos los días fueran esclavos. No había descanso. Eran esclavos a ritmos de opresión continuo. Eran objetos de los que podían disponer impunemente. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que le dice a su pueblo, ustedes van a ser personas que van a aprender que son libres. No como los egipcios tenían esclavos, ustedes son personas libres. Y el séptimo día va a ser un marcador para que se recalibren, porque yo soy el que les da la libertad. ¿De dónde surgió este mandamiento? Bueno, no solamente aquí en Levítico 23, hay otros pasajes donde aparece. El primero de ellos para el pueblo de Israel, como parte del pacto de Dios con Israel, es en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20. Lo cubrimos cuando hablamos de Éxodo. Quiero mencionar esto por 2 razones. Éxodo 23, del 1 al 3, Éxodo capítulo 20, 5 al 11, y también Deuteronomio 5, del 13 al 15, hablan del día de reposo, aparte de Levítico 23. Pero aguántame. En Éxodo capítulo 20, cuando Dios habla del mandamiento del día de reposo, dice que van a guardar el día de reposo porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y en el séptimo día Dios reposó de todo su trabajo. Es una referencia a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Recuerdas? Al final de que Dios creó en esos 6 días, fue la tarde y la mañana, primer día, segundo día, eso se repite, pero en el séptimo día Dios evalúa todo lo que hizo y Dios dice, todo era bueno en gran manera. Y Dios santificó, apartó al Dios séptimo. ¿Por qué? Porque en él terminó toda su obra, pero lo santificó con su presencia, porque el séptimo día Dios lo creó como un ritmo donde habiendo creado todo esto, ahora Dios podía disfrutarlo con la humanidad para que Dios y la humanidad pudieran relacionarse y administrar toda la creación bajo los principios de Dios. En otras palabras, cuando Dios terminó de crear, obviamente estaba bien cansado, ¿verdad? Dios necesitaba un break. No, el Dios de la Biblia no se cansa, ni llega tarde, ni está a merced ni de las criaturas, espacio, ni del tiempo. Dios es soberano y todopoderoso, pero Dios hace todo con propósito. Y cuando Dios dio el día séptimo y lo santificó, lo que Dios le dijo a la humanidad es esto: ustedes como seres humanos son diferentes del resto de la creación porque pueden relacionarse conmigo. Y mi presencia en sus vidas es el factor más importante que les va a permitir administrar toda la creación sin convertirse en esclavos de las criaturas. Si tu prioridad es Dios primero en mi vida, vas a poder vivir como su siervo y como su administrador. Pero ¿qué sucede? Génesis 3, primera de cambios, ¿verdad? Dios les mandó, coman de todo menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente llega, tienta a Eva, Eva le da a Adán, los dos comen, se esclavizan a la criatura comiendo de ese fruto, y en lugar de un descanso disfrutando de la bendición de Dios en la creación, ahora espinos y abrojos les va a producir, ahora van a tener puros problemas matrimoniales, ahora los hijos van a nacer en dolor y se iban a morir. Esclavos. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes van a ser los primeros frutos de una humanidad que voy a restaurar a mis propósitos originales. Pero ¿cómo si éramos una nación de esclavos? El segundo pasaje de Deuteronomio, capítulo 5, que puse ahí en tus notas, les habla otra vez del sábado, pero les habla en el contexto de su esclavitud de Egipto. Les dice, en Egipto ustedes no tenían ningún día de descanso, eran esclavos, pero yo los rescaté. Ya no son esclavos, les voy a enseñar cómo vivir como gente libre. Jesús lo dice de esta manera en el Nuevo Testamento.
buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas le serán, ¿qué? Añadidas. El pueblo de Israel debía poner a Dios primero en sus prioridades. Y oye, ¿para qué es el día de reposo? Para hacer nada, para sentarse nomás ahí, morirse de aburrimiento. El cielo va a ser tan aburrido, no va a ser nada, nomás cantando santo, santo, santo. Ay no, qué aburrición. Yo mejor me voy a una fiesta, me voy al baile, ahí está lo divertido. Yo creo que el infierno va a ser más divertido, no, ahí va a estar la pachanga y el diablo va a pasar cócteles. No. Esa es una gran mentira. Es una mentira satánica. El infierno es la ausencia de todo lo que es bueno y la presencia de Dios. El cielo no va a ser este aburrimiento. Nuestros cantos ahorita son aburridos porque vivimos entre la mediocridad de este mundo y las glorias de la eternidad. Son aburridos porque nosotros somos aburridos, no porque Dios lo sea. Dios nos está rescatando de este aburrimiento y de esta esclavitud a las cosas vanas de este mundo. Mira lo que nos entretiene. ¿Qué me entretiene? Shows que duran horas y que nomás me hacen reír, pero que no tienen nada que ver con las glorias de la eternidad. Incluso algunos shows que están nomás llenos de pecado, ¿verdad? Oh, pero cómo me deleito en el pecado. Si el mundo me vende lujuria o materialismo, ahí estoy, ¿verdad? Pero Dios, qué aburrido. Precisamente para eso era el sábado. En el sábado, tú debías de hacer a un lado todo aquello que distrae tu corazón y haces espacio para tener un encuentro con Dios y decirle, Señor, como dice el salmista en Salmo 139, examíname, prueba mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino, ¿qué? Eterno. Dios quería que levantáramos nuestros ojos de lo vano de este mundo que nos consume y veamos hacia arriba el plan eterno de Dios. En otras palabras, en el día de reposo, tú ibas a oír cosas como, tú tienes valor eterno, no nomás temporal. Hay cosas más importantes que tu trabajo y tu dinero. Tu familia es más importante. Dios es más importante, que tú adores y discipules a tus hijos. Deuteronomio, después vamos a ver en unas semanas, Deuteronomio capítulo 6 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te enseño hoy estarán sobre tus ojos, en tus puertas, hablarás a tus hijos de ellas cuando andes en el camino, cuando el día de reposo iba a ser por excelencia un día donde el pueblo de Dios iba a ser instruido en las palabras de Dios. Y porque el pueblo de Israel era tan importante aprender la palabra escrita de Dios, ¿sabes qué? En la antigüedad, ningún pueblo era tan alfabetizado como los judíos. Porque los judíos, niños y niñas, iban a la escuela a aprender cómo leer y escribir, porque tenían que aprender la palabra de Dios. Y eso transformaba todo. Para eso era el sábado. Un día para recalibrar todas las prioridades. Pablo nos dice en Efesios 5, así como comencé leyendo Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Usen bien su tiempo, los días son malos. El sábado era la primera parada una vez por semana para adorar a Dios y darse cuenta que nuestras decisiones diarias impactan la eternidad. Déjame hacer una pausa. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Bueno, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, el mandamiento del sábado se convirtió en un requisito legalista. Hasta cierto punto. Legalista porque los judíos religiosos, los fariseos, le habían añadido todo tipo de expectativas que no estaban en la Biblia, de lo que podían y no podían hacer. Te puedes peinar en el sábado, un montón de cosas. Puedes ir al médico, cosas de la cual la Biblia no hablaba y tradiciones. Pero sí era una gran cosa. En los pasajes a continuación de Levítico, capítulo 26, 27, hasta el final del libro, hay un incidente donde un hombre está recolectando leña en el día de reposo para calentar su casa. Está llevando leña. Y se lo dicen a Moisés y le dicen al Señor. Moisés, consultando al Señor, le dice, ese hombre ha de morir. ¿What? Ese hombre merecía morir. ¿Por qué? Porque Dios claramente les dijo, era una santa convocación, no iba a hacer ningún trabajo, parte de su pacto y su relación con Dios. Esta era una teocracia.
Y este hombre dijo, yo ya sé, a mí no me importa. Así como blasfemar el nombre de Dios era tener su pacto en poco, y este hombre que había dicho seguir a Dios era pena capital. Era un importante, pero el Nuevo Testamento se había convertido en todo tipo de tradiciones que no le permitían a la gente a veces ni abrir los ojos. Y cuando Jesús viene, Jesús les dice, no fue el día de reposo, no fue el hombre hecho para el día de reposo, sino el día de reposo hecho para el hombre. Jesús les dijo que Él es el Señor del sábado. A ver, ¿qué está pasando aquí? Okay. El día de reposo era un preámbulo de promesa de un cumplimiento mayor. ¿Cuál promesa? La promesa de libertad. La promesa de la liberación de la esclavitud de corrupción de este mundo caído al reino de Dios. Entrar en la plenitud del descanso que solo Cristo puede ofrecer. Por eso Jesús, en el video también lo vimos, en Mateo capítulo 11, dice, venid a mí, todos que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que Jesús nos ofrece en el Nuevo Testamento es que Él es quien cumple las demandas de la ley, incluyendo el día de reposo, el sábado, y habiendo cumplido la vida perfecta, no sujeta a la esclavitud de corrupción de un mundo pecador, habiendo cumplido eso, el primer día de la semana, cuando Jesús resucita, es el comienzo de una nueva creación. El día del sábado de la Pascua, Jesús fue sepultado y dijo, consumado es, toda esta creación ya terminó su propósito, ahora viene el cumplimiento del reino de Dios. Aquellos que somos de fe en Cristo, que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, en Hebreos nos dice que hemos ya entrado en el reposo de Dios por nuestra fe en Él. Pablo nos dice en Gálatas y en Colosenses que ya no se trata de guardar día de reposo, lunas nuevas, días de fiesta. Todo esto es sombra de lo que había de venir. Tú y yo, si somos seguidores de Cristo, ahora vivimos, escúchame bien, en el primer día de la nueva creación, donde la resurrección de Cristo nos da el descanso que el sábado prefiguraba. Entonces tú y yo ahora debemos descansar el sábado, si no nos vamos al infierno. No. Ahora tú y yo podemos vivir todos los días de nuestra semana bajo la prioridad de que la vida de Dios es lo más importante. Todos los días deben ser un sábado. No significa que tú y yo no apartemos tiempo para recalibrarnos. Hay gente que dice, todos los días yo vivo en el sábado de Dios, pero trabajas como si fueras esclavo de tu trabajo. No puedes adorar en comunidad en la iglesia porque trabajas. No ves a tu familia porque trabajas. Estás viviendo, hablando del descanso de Dios, pero vives esclavizado. No hay consistencia. ¿Cómo lo ve el Nuevo Testamento? Los cristianos desde un principio dejaron de adorar el sábado como los judíos porque ellos no se veían atados a la ley ya. Ellos se veían como los herederos del cumplimiento de la ley que ahora adoraban basados en la resurrección y muerte de Cristo en un nuevo día de la creación. Por eso adoran el primer día de la semana. ¿Por obligación? No. ¿Porque nos van a apedrear? No. No por obligación, sino por la libertad que Cristo nos trajo con su muerte y resurrección. Así es como tú y yo nos recalibramos. En Hebreos capítulo 10 dice que tú y yo no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos y animemos al amor y las buenas obras. Entonces el sábado, primer paso, todos los días de tu semana, toma tiempo para vivir a la luz de los propósitos de Dios. Pero no solamente eso. Capítulo 23, Dios le dio al pueblo de Israel un calendario que revela la historia de la humanidad y sus propósitos redentores. Empezando ahí en versículo 4. No tenemos tiempo de leer todos los detalles de cada celebración, pero todo el capítulo 23 tienes estas fiestas. Versículo 4 empieza el primero. Mira cómo dice. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. El primer festival de primavera era la Pascua. Y para que veas cómo funciona, déjame mostrarte un dibujo que viene en los libros que te mencioné hace un momento. Este es el calendario del pueblo de Israel. El mes de Nisan, en la primavera, alrededor de marzo y abril, era cuando comenzaba este calendario de celebraciones. La Pascua el primero, luego la fiesta de los panes sin levadura y los primeros frutos, luego Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Primavera,
y otoño. Otoño alrededor de octubre y septiembre. Entonces, el pueblo de Israel celebraba estas celebraciones para dar, no solamente de manera individual, sino colectiva, perspectiva a cómo Dios era el centro de su vida en la administración de su tiempo. Como pueblo, estos eran no negociables. Eran lo que le daba a Israel no solamente una cultura común, sino una relación colectiva común con Dios, aparte del día de reposo. Pero aquí está lo interesante. Cada una de ellas, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés, eran no solamente celebraciones anuales, sino eran claves proféticas del calendario de Dios para la redención de la humanidad. ¿Y cómo sabemos? Porque cada una tenía significados más allá de una fiesta. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua miraba hacia atrás. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto por el Cordero de Dios y la sangre derramada. Pero no solamente eso. La Pascua miraba hacia un futuro donde el rey, el Mesías, iba a rescatar a Israel de toda la opresión de otras naciones, iba a rescatar la creación misma de corrupción. ¡Ah, caray! Pascua, panes sin levadura, todo esto en el Antiguo Testamento eran promesas que miraban hacia atrás a lo que Dios había hecho, pero también miraban al futuro de lo que Dios iba a hacer. Muchos años pasaron en el Antiguo Testamento, Israel no siempre la celebraba. Si los reyes eran malos, la gente se olvidaba de ellas y se olvidaba de los propósitos de Dios. Se esclavizaban otra vez a Cronos, se olvidaban del tiempo de oportunidad. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, esas celebraciones empiezan no solamente a prometer, sino a cumplir lo prometido. Cuando Jesús viene, la primera de estas fiestas, la Pascua, revela quién el Mesías sería. En Lucas capítulo 12, versículo 10, lo tienes ahí en tus notas, Jesús le dice Lucas 22, 15, le dice a sus discípulos, escucha, en la celebración de la última cena, dice, les dijo Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Allí, en esta última Pascua que Jesús celebra con sus discípulos, que se convierte ahora en la Santa Cena, Jesús les dice a sus discípulos, lo que Dios prometió a través de esta celebración, yo lo voy a cumplir. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados. Todo lo que Dios prometió hacer a través de la Pascua, ahora Él lo va a cumplir. Él es el libertador. Jesús va a morir al siguiente día, va a ser sepultado, resucitar. Escúchame bien, inaugurando el cumplimiento del calendario profético de Dios a través del ministerio del Mesías. Cuando Jesús comienza su ministerio en Lucas capítulo 4, en el día de reposo, en la sinagoga se levanta y lee del profeta Isaías. Y lo que lee dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para anunciar el año del favor del Señor. Y ahí deja de leer. Y en Isaías dice, antes de que venga el juicio terrible de Dios. Este año del favor del Señor es el cumplimiento de estos festivales. Déjame decirte cómo va rápidamente. Capítulo 23 de Levítico otra vez. Tienes primero la Pascua, luego en el versículo 9 tienes la fiesta de las primicias, versículo 9 al versículo 14, y luego en el versículo 15 al versículo 22 tienes la fiesta de las semanas, culminando en Pentecostés, luego las fiestas de las trompetas, versículo 23 al 25, y por último el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todas estas las tienes en tus notas con las referencias, así que por favor te invito a verlas. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Déjame decirte cómo el Nuevo Testamento las desempaca y las explica. Cuando Jesús vino por primera vez, Jesús cumplió las fiestas de la primavera en su primera venida. Las fiestas de otoño todavía no han sido cumplidas, pero tienen que ver con el regreso de Cristo, con su segunda venida. Vamos a hablar de ello un poquito. Primero mira el cumplimiento en la primera venida. La Pascua obviamente apunta a su muerte en la cruz, sepultura y resurrección. Pero inmediatamente después de la Pascua, los judíos celebraban por 7 semanas la fiesta de los panes sin levadura y las fiestas de los primeros frutos hasta Pentecostés. 49 días, Pentecostés significa 50, el día 50. ¿Y qué sucedía ahí?
Los judíos celebraban la libertad que este Cordero les había traído de vivir una vida sin levadura. Levadura, como Pablo nos dice, y lo ves en tus referencias aquí, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 a 8, dice que celebremos la fiesta de los panes sin levaduras, sin la levadura del mundo de corrupción, porque somos panes no sujetos ya al pecado, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue crucificado. ¿Qué está haciendo Pablo? Ahí en 1 Corintios 5 está haciendo una comparación del significado de la fiesta de los panes sin levadura. Su significado es que las vidas de creyentes que has puesto su fe en el Cordero de Dios ya no están sujetas al pecado. Son las primicias, los primeros frutos de una nueva humanidad que ahora puede escoger. ¿Y puede escoger qué? La prioridad de la presencia de Dios viviendo en sus vidas. Ahora aguántame. En esos 40 días después de su resurrección, ¿qué hizo Jesús? De acuerdo a Hechos capítulo 1, se apareció a sus discípulos explicándoles las Escrituras, ¿verdad? Les explicó el cumplimiento del Antiguo Testamento, Lucas 24. Jesús les abrió las Escrituras para que creyeran. Todo este tiempo Jesús les está explicando cómo ellos son los primeros frutos de esta nueva humanidad. Y luego, en Hechos capítulo 2, exactamente en el día de Pentecostés, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo viene y vive en los creyentes y comienza la iglesia. ¿Te fijas? Esos festivales apuntaban a cómo Dios va a rescatar a la humanidad del pecado y va a restaurar su santuario viviendo en ellos. Dios ya no vive en un templo de manos, Dios vive en creyentes. El Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros es los primeros frutos de una nueva humanidad. Dios con nosotros a través de la obra de Cristo. Eso es lo que vino a hacer Cristo en su primera venida, nuestra salvación. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú eres salvo. Y Dios te da la seguridad de que lo que Dios ha empezado, Dios lo va a terminar. Ahora, ¿cómo lo va a terminar? Los festivales de otoño. En septiembre, octubre, la primera de los festivales, el Festival de los Trompetas, era una proclamación de que el fin del año viene, ya Dios termina, es la cosecha. Es cancelar deudas, es un tiempo de rendir cuentas. Y esas trompetas en el Nuevo Testamento aparecen en varios lugares. No como referencia directa al festival, pero como referencia al plan profético de Dios. Mira, lo tienes ahí en tus notas. Si tú ves pasajes como Isaías 27, 12 al 13, Mateo 24, 29 al 31, 1 Tesalonicenses 4, 16, el Nuevo Testamento habla acerca de trompetas llamando a las naciones a acercarse a Dios. El pasaje de Mateo particularmente, Mateo 24 dice, Dios enviará a sus ángeles a recolectar a todos los escogidos de todas las 4 esquinas del mundo con las trompetas de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla acerca del día de la resurrección de los creyentes. El Señor Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué estamos esperando tú y yo que nos va a traer la segunda venida de Cristo? La resurrección y el encuentro de Cristo con su iglesia. Hermanos, aquí viene. ¿Y cuándo va a suceder? Pues yo creo que para septiembre, octubre. No, espérate. Si alguien te dice cuándo sucede, sale corriendo de ese lugar, ¿verdad? Jesús dijo, del día nadie sabe. Nadie sabe. Pablo nos dijo, aunque no sabemos la fecha exacta, porque esa es la pregunta equivocada. La pregunta es, sabiendo que Él viene, ¿cómo debemos vivir? Tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos llame a casa, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de nuestra misión. Pero no solamente eso. Las trompetas es nuestra reunión con Cristo. Y luego que es que el día de la expiación en los tabernáculos. No tenemos tiempo para verlo todo, pero ahí en tus notas te puse 2 pasajes. Zacarías capítulo 12, versículo 10 al 13:1, Zacarías 14, 16 al 19. Estos 2 pasajes hablan acerca de cómo cuando el Mesías regrese, Él va a llamar y a juzgar a todas las naciones en Jerusalén. Y allí va a haber primero salvación y una fuente para perdonar los pecados. Y ahí la expiación. Y después todas las naciones que fueren salvas van a venir a Jerusalén y a adorar al Rey en este reino. Y van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos juntos. En el Nuevo Testamento es lo que sucede en el reino milenial. Es lo que sucede en Apocalipsis capítulo 20, donde todas las naciones pueden adorar a Cristo y la iglesia vive y reina con Cristo 1000 años. Vamos a tener tiempo después de desempacar más escatología, pero por lo pronto lo que quiero decirte es esto. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple.
Dios quería que el pueblo de Israel supiera que Dios tenía un programa profético que dependía del Mesías y que Dios iba a cumplir. Porque Cristo ya cumplió la primera parte, va a cumplir la segunda. ¿Y por qué no lo ha hecho todavía? Porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es lo que Pedro dice. Y esto nos trae al tercer punto. De nuevo, se nos acabó el tiempo. Capítulo 24 y 25, cómo me habría encantado desempacar más esto contigo, pero el capítulo 25, solo velo ahí en tus notas, léelo en casa por favor. Capítulo 25 habla acerca de la tercera etapa del día de reposo, de ese año sabático y el año de jubileo, el año de reposo donde cada 7 años la tierra debía dejarse sin cosechar, y donde cada 50 años la gente era liberada de sus deudas, de su esclavitud, de sus posesiones que habían vendido, todo era restaurado a los propósitos originales de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto? Si el sábado nos da ritmos semanales de recalibrarnos, si el calendario anual de las festividades nos da un programa profético que revela el plan de Dios para saber que mi vida tiene propósito eterno a la luz del Mesías, ¿qué nos da el año del jubileo y estos años cada 7 años? Escúchame bien. Nos da una oportunidad de soltar lo que nos tiene atrapados, lo que nos esclaviza. A veces el dinero, a veces son las propiedades, las posesiones, a veces son las deudas. ¿Tienes deudas de tarjeta de crédito? ¿Cómo te sientes cuando te llaman los cobradores? Dile que no estoy. Esclavitud, ¿verdad? Como cristianos a veces nos esclavizamos a esto, pero quiero que me escuches bien. La eternidad dura para siempre y nuestra vida es tan pequeña. Dios quería que el pueblo de Israel supiera cómo vivir estos 70, 80 años, no a la luz de lo que podían ganar con su propio esfuerzo, a la luz de lo que solo Dios puede dar para aquellos que confían en Él. Por lo tanto, Dios le decía al pueblo de Israel, si alguien te debe, no es tu esclavo. La tierra es mía, lo que tú tienes no es tuyo, me pertenece a mí. Yo te lo presto. Y te lo presto sabiendo que un día me lo vas a tener que regresar. Cuando tú te presentes a la presencia de Dios, después de esos 50 años, ¿vas a haber vivido tu vida como una persona libre para agradarle o esclavo a los ritmos de este mundo? Y el Señor te va a decir, no tienes excusa. Todos los domingos vivías en un país donde se predicaba la palabra de Dios en tantas iglesias, en el radio, había libros, había mi palabra en línea, tenías todo. Y en lugar de eso lo desperdiciaste viendo tonterías y haciendo tonterías. A la luz de la eternidad, esa es la pérdida más grande. Y si rechazaste a Cristo porque dijiste ahorita no, entonces lo único que queda es ruina. Primero, tu salvación. Segundo, tu santificación, que es parte de esa salvación. Si tú aprendes a administrar tu tiempo bajo las prioridades de Dios, cuando llegues, lo mejor que puedes oír es esto. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Tú no quieres oír, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Buen Savior fiel. Entonces déjame cerrar con esto. El afán y la ansiedad son los negocios de este mundo, pero la santidad es el negocio de Dios. No intercambies la gloria de la eternidad por las falsas promesas de este mundo en su mediocridad. Ven conmigo a la mesa. Hemos tenido varias semanas de enfocarnos en la santidad de Dios en el libro de Levítico, pero hoy es el día donde Dios quiere que hagamos una pausa y este tiempo que nos da este espacio nos traiga su presencia. Si tú estás atrapado en las promesas ilusorias de este mundo, estás ocupado, pero no estás enfocado en los propósitos de Dios, a lo mejor es un buen día donde le dices, Señor, perdóname. Perdóname porque no te he hecho mi prioridad. Tú eres el dueño de mi vida. Mis tiempos están en tus manos. Yo te doy mi vida, Señor.
Si no has confiado en Jesús, recibe su regalo de vida eterna. Dile que tus tiempos son de Él. Oremos. Padre bendito, te agradezco porque, Señor, tú eres paciente con nosotros, Señor. A pesar de que, Señor, nuestra vida es como, Señor, la hierba del campo que está aquí hoy y mañana desaparece, Señor. A pesar de ello, tú eres paciente, Señor. Y nos hablas palabras de vida eterna. Nos hablas palabras, Señor, que pueden darnos herencia entre los santificados, Señor. Una herencia para siempre. Te pido, Señor, como iglesia, seamos una iglesia saludable, Señor. Donde el tiempo no sea el tirano que gobierna, Señor, nuestro afán. Que el tiempo sea una oportunidad, Señor, para tener una cita contigo, para ver tus propósitos en nuestra vida, para que uses nuestra vida para un impacto eterno, Señor. Yo te agradezco, Jesús, porque en esa Pascua te reuniste con tus discípulos y nos diste el perdón. Nos diste un símbolo que nos recuerda vez tras vez y hay un punto de referencia donde podemos regresar y recibir tu provisión. Y es en esta cena, Señor, donde te adoramos juntos, habiendo oído tu palabra, recibimos lo que tú provees. Gracias, Jesús.